Buenos días, hermanos y hermanas, amigos. Una vez más nos encontramos aquí en este espacio, Palabra de Vida, con el propósito de continuar nuestro estudio bíblico que empezamos la semana pasada, el lunes. Empezamos con la primera clase y hoy día vamos a continuar con la segunda clase, ¿no? Pero antes de hacerlo vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que en este día nuevamente Él hable a nuestros corazones, que sea Él quien nos enseñe con su Espíritu Santo, quien muestre su verdad por medio de su palabra. Bendito Dios, estamos, Señor, agradecidos porque tu palabra es fuente de vida, Señor, de sabiduría. En ella encontramos tu voluntad, Señor. Por medio de tu palabra tú nos has revelado tu verdad y nos haces conocer tus deseos, Señor, lo que tú anhelas, lo que tú quieres, lo que tú buscas. En tu palabra tú nos has revelado a tu Hijo Jesús y por medio de él, Señor, tú nos has mostrado salvación, has otorgado salvación a todo aquel que cree en él. Señor, yo te ruego en este día, en este momento, Padre Santo, asístenos, Señor, con tu poder, con tu Espíritu Santo, que es el maestro de maestros, el que nos enseña, el que hace que tu verdad en nosotros, Señor, arda en nuestros corazones, porque proviene de ti, porque es tu palabra, oh Señor. No es palabra de hombres, sino palabra de Dios. Te ruego, mi Dios, una vez más, oh Señor, glorifícate en este tiempo, porque este tiempo, este estudio, es para la gloria de tu nombre, oh Señor. Es una forma mediante la cual te adoramos y mostramos, oh Señor, cuán precioso eres para nosotros, cuán importante eres tú, oh Señor. Y meditar en tu palabra es un deleite, es un privilegio, es una bendición. Úsame en este tiempo, te lo ruego, oh Señor. Solamente quiero ser aquella que abre su boca y tú ser el que ponga las palabras, Señor, para poder transmitir a los que escuchan, a los que están deseosos de aprender, Señor, de conocer, así como lo haces también en mi vida, oh Señor. Te lo ruego en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con el tema de hoy. Y como pueden ver en la pizarra, el tema de hoy es el pecado, ¿sí? Ese es el segundo tema, nuestra lección número 2 para el día de hoy. Y pueden ver que he diseñado otro diagrama para poder estudiar el pecado punto por punto y así poder llegar al final a la conclusión del tema. Entonces vamos a iniciar hablando acerca del pecado y vamos a empezar preguntándonos, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es su significado? Miren, he puesto aquí un blanco. ¿Por qué? Bueno, etimológicamente, el significado de la palabra pecado es errar el blanco. Este es el blanco. Pecado significa errar el blanco, no dar en el blanco, fallar. En nuestro intento por dar en el blanco, errar. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es ese blanco en términos del pecado? ¿Qué significa eso de errar el blanco? Bueno, déjenme decirles que el blanco es la voluntad de Dios. Ese es el blanco. Entonces, ¿cómo podemos definir el pecado? El pecado es no dar en el blanco, no dar en la voluntad de Dios, errar en cuanto a la voluntad de Dios, no estar acorde con la voluntad de Dios, no ir conforme a la voluntad de Dios. Ese sería el concepto de la palabra pecado. Y vamos a continuar con la pregunta que tenemos aquí en la pizarra. ¿Qué es el pecado?
Y como les dije en la primera clase, nuestro estudio es bíblico, es decir, que todo esto está basado en textos de la Biblia. Y vamos a empezar con 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, para definir, para ver cómo es que la palabra de Dios define el pecado. ¿Qué es el pecado? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Entonces vamos a empezar poniendo aquí que el pecado es infracción de la ley. Ahora vamos a Santiago 4:17, en nuestras Biblias, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios allí en cuanto al pecado. Dice así la palabra de Dios: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces el pecado es hacer lo malo, lo cual es lo mismo a decir no hacer lo bueno. Yo sé que es bueno hacer, pero no lo hago. No hacerlo es pecado. Vamos ahora a Romanos 14:23, otro texto en la palabra de Dios que nos habla acerca del pecado. Dice así la Biblia: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, el pecado no proviene de fe. ¿Recuerdan aquel texto que leímos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios? Todo lo que no proviene de fe es pecado, desagrada a Dios. Ahora, puse un texto más aquí porque este versículo nos va a dar un poquito más de luz con respecto a lo que es el pecado y su implicancia en nosotros. Vamos a ir a Santiago 2, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si se dan cuenta, la palabra ley está mencionada aquí en forma singular, porque aunque podemos mencionar los mandamientos en forma separada, la verdad es que todos esos mandamientos hacen en conjunto la ley de Dios. La ley de Dios revela el carácter de nuestro Dios y sus mandamientos van acorde con su carácter. Y las demandas de un Dios santo, de un Dios perfecto para con nosotros van acorde a su carácter. Cuando nosotros vamos bien en un punto de la ley, pero fallamos en otro, la Biblia enseña que nos hacemos automáticamente culpables de toda la ley, porque la ley es un todo, es una unidad. Quebrantamos un punto, estamos quebrantando la ley de Dios. Entonces, podemos decir aquí en Santiago 2, del 10 al 11, que el que quebranta un mandamiento se hace culpable de toda la ley. ¡Wow! Pensar en esto debe hacernos entender que esta situación del pecado es algo muy,
muy terrible en la vida del hombre. Y a veces nosotros podemos pensar, bueno, pero debe haber tipos de pecados, ¿no? Algunos pecamos en cierta forma, de repente estos pecados no son tan feos, tan terribles, porque hay otros pecados que sí son horrorosos, pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios habla del pecado como tal e incluye todo tipo de pecado. Vamos a ir brevemente hacia este lado de la pared. Yo puse unos pensamientos, unas ideas que son erróneas en cuanto al pecado. Y las vamos a leer rápidamente para que en nuestro estudio, conforme vayamos avanzando, veamos de qué forma pues estos pensamientos no van acorde con lo que dice, con lo que enseña la palabra de Dios. Uno de ellos es, si todos hacen lo mismo, entonces no es pecado. Otra idea errónea es, soy así, ¿qué culpa tengo yo? Otra idea equivocada, solo es pecado si hace daño a otro, pero yo no hago mal a nadie. Y el último que escribí, pecado es algo que va contra la conciencia. Mientras sientas que estás bien, no es pecado. Esos son algunos ejemplos de cómo es que humanamente nosotros tratamos de disculpar nuestro pecado. Y en cierta forma tratamos de compararnos con otros y nos sentimos tranquilos porque los demás también hacen lo mismo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto al pecado? Ya hemos visto que el pecado es infracción de la ley, es quebrar la ley de Dios. Y les dije que la ley de Dios pone de manifiesto el carácter de Dios. Entonces cuando yo quebrando la ley, estoy yendo en contra de Dios, en contra de quién es Él, de su carácter, me voy en contra de su voluntad, completamente opuesto, completamente contrario a Dios. Eso significa pecar. Lo segundo que dijimos es que el pecado es hacer lo malo. En lugar de optar por lo bueno, hacemos lo malo. Y eso nosotros lo podemos ver claramente y tenemos una conciencia que Dios nos ha dado, que claramente nos hace distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. También hemos dicho que el pecado no proviene de fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y dijimos también que si nos esforzamos por ser buenitos en uno que otro punto y con eso tratamos de sentirnos satisfechos, debemos tener cuidado porque la palabra de Dios enseña que si tú quebrantas un punto de la ley, te haces transgresor, te haces culpable de toda la ley. ¡Wow! Si las cosas son así, ya vamos viendo que la cosa está terrible para el ser humano, para el hombre, ¿no? Vamos a ir ahora a la segunda parte de nuestro diagrama. Esta pregunta es muy importante. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el origen del pecado? Y vamos a remontarnos al primer libro de la Biblia, a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nosotros conocemos esta historia. Dios creó al hombre y le dio un mandamiento. Él lo puso en un jardín hermoso, lleno de árboles de diferentes frutos, y le dijo, de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. De todos los demás árboles puedes comer, pero de este no. Ese es el mandamiento, la orden, ¿no? Y en Génesis 3, del 1 al 5, vemos cuál fue la conducta del hombre, qué es lo que el hombre hizo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. De esta manera, el pecado entró en el mundo, en la vida del hombre. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos a encontrar allí un texto que está ligado, lo tenemos aquí, está ligado a estos textos que acabo de leer. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tuvo su origen en el caso de los hombres, de los seres humanos, en el huerto del Edén. En aquella ocasión en la que Adán y Eva optaron por desobedecer a Dios. En aquella ocasión en la que ellos desobedecieron el mandamiento de Dios. Y ya sabemos, a partir de allí, dice la palabra, que la muerte, que el pecado pasó a todos los hombres porque todos hemos pecado. Vamos a continuar. ¿Dónde se aloja el pecado? ¿En dónde está? ¿En qué parte se encuentra el pecado? Vamos a ver en Mateo 7, del 20 al 23, en qué lugar se encuentra. Dice así la palabra de Dios. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Este texto de la palabra de Dios verdaderamente es tremendo y nos puede hacer hasta temblar, porque las personas que están aquí delante del Señor Jesús no son personas que no conocían de Jesús, incluso son personas que le llaman Señor y que habían hecho ciertas obras mientras ellos vivían en la tierra, ¿no? Habían echado fuera demonios, habían hecho diferentes cosas que según ellos eran garantía de salvación. Pero Jesús les responde: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, hacedores, practicantes de lo malo. Tiene que ver con la vida del hombre, tiene que ver con quién eres tú, cómo se manifiesta tu vida por medio de tu conducta, tu esencia, lo que eres tú, tu práctica, tu andar. Salmo 51, versículo 5, es un pasaje muy conocido, en el cual el salmista David dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. El pecado mora dentro de nosotros. Está en nuestro interior. Recuerda cuando el Señor Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Porque el pecado del hombre está en su corazón. Está en nuestro interior, está arraigado a nosotros, es parte de nosotros, de todo ser humano. Como vimos en la clase anterior, lo que dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que sea excluido de ese grupo de gente. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios.
El pecado es parte de nosotros, está en nuestro corazón, en nuestro interior, y es lo que sale de nosotros, lo que nos contamina. Está en nosotros. Su alojamiento, el alojamiento del pecado, es el interior del hombre, del ser humano. Está en nosotros. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Porque ciertamente todo lo que estamos viendo no nos da un lindo panorama acerca de la condición del hombre. Muy por el contrario, nos muestran que el ser humano en sí mismo es completamente opuesto y contrario a lo que Dios es. Porque la palabra de Dios nos revela que Dios es santo, puro, sin mancha, perfecto. En Él no hay ni una pizca de contaminación, ni de pecado, ni de maldad, ni en pensamiento, ni en intenciones. Él es perfecto. Él es santo, Él es puro. ¿Y el hombre cómo es? El ser humano es totalmente opuesto. Como el salmista David lo dijera, en pecado nos ha concebido nuestra madre. Hemos sido concebidos en pecado. El pecado ha pasado desde el primer hombre hasta nuestros días y sigue sucediendo. Cuando vemos a nuestros niños, cómo ellos se comportan, cómo ellos se conducen desde pequeños, cómo para ellos es tan natural reaccionar de manera incorrecta y cómo es que no hay que enseñarles lo malo. Y si por ahí ven algo, alguna conducta mala, para ellos es tan fácil desarrollarla, porque el pecado ya está en nosotros. ¿Se han dado cuenta que a los niños hay que enseñarles lo bueno? Hay que enseñarles a hacer lo correcto, porque lo malo ya viene en nosotros. Y si tú a un niño le das a escoger entre lo bueno y lo malo, te vas a dar cuenta que va a optar por lo malo. ¿Por qué? Desde pequeños, porque está en nosotros, mora en nosotros el pecado, es la condición humana, es nuestra condición, y eso trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado según la palabra de Dios? Vamos a verlo en Romanos 3, del 10 al 18. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 3, del 10 al 18? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de temor delante de sus ojos. Una de las consecuencias del pecado es que nos mancha, nos contamina. El pecado mancha, contamina. En ese texto que leímos hablaba acerca de los labios, su caminar, su andar. El pecado nos contamina. Segundo texto, Juan 8:34. ¿Cuál es otra consecuencia más del pecado? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿cuál es otra consecuencia del pecado? El pecado esclaviza. Romanos 3:23, ya lo hemos citado anteriormente, seguramente lo saben de memoria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Estamos destituidos. De la gloria. Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 es un texto que también nos habla acerca de la consecuencia del pecado. Pero vamos a ver algo muy interesante en este texto también.
es algo glorioso, algo precioso que va a llenar nuestros corazones de gran alegría. Dice así la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Allí nos vamos a quedar un momento para ver lo que es la consecuencia. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, consecuencia del pecado, la muerte. La muerte se puede manifestar de estas tres maneras: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Muerte espiritual, vamos a ir a Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El texto aquí nos enseña claramente que los que están en sus delitos, en sus pecados, están muertos. Pero, ¿cómo muertos si pecan? Si hacen cosas, si transgreden, si quebrantan la ley, tienen vida, se mueven. Está hablando de muerte espiritual, de la esencia del hombre. Cuando nosotros estamos en nuestros delitos y pecados, antes de recibir la salvación del Señor, antes de ser salvados, redimidos por el Señor, estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué tipo de muerte es esa? Muerte espiritual. El segundo tipo de muerte que podemos mencionar aquí es la física. Vamos a ir a Génesis capítulo 5, versículo 5. Es uno de los ejemplos porque podemos mencionar muchos más, ¿no? ¿A qué se refiere este versículo? Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Cuando Dios les advirtió con respecto al quebrantamiento de la orden que le había dado, les dijo: no coman de ese árbol, porque el día que ustedes coman del fruto de ese árbol, ciertamente morirán. Y Adán no murió físicamente en ese momento, ¿verdad? Pero estamos viendo aquí, en este texto, Génesis 5:5, que después de 930 años de vida, Adán murió. Físicamente desfalleció y murió. Entonces, ese es otro tipo de muerte del cual también nos habla la palabra de Dios, que es consecuencia del pecado, ¿no? Eso también está relacionado a las enfermedades y todo tipo de sufrimientos que nuestros cuerpos sufren porque ahora nos deterioramos por causa del pecado, ¿no? Y el último tipo de muerte mencionado aquí es aquella que llamamos como muerte eterna. Una muerte eterna. Vamos a ir a Apocalipsis 20. Capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La primera muerte es la física, ¿no? Porque nacemos, crecemos y en el tiempo que Dios ha establecido para nosotros morimos físicamente. La segunda muerte es aquella en la cual resucitan aquellos que no son hijos de Dios para ser condenados eternamente en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Consecuencias del pecado. No sé si se han dado cuenta que en los tres casos, al mencionar los tipos de muerte, podemos entender qué significa la palabra muerte. ¿Ustedes saben qué significa muerte? Bueno, no sé si por ahí alguien tiene ya la respuesta. La palabra muerte significa separación. Y en los tres casos lo podemos ver. Muerte espiritual, separados de Dios. Porque cuando estamos en nuestros delitos y pecados, estamos muertos espiritualmente, separados de Dios. No hay forma en la que podamos acercarnos a Dios en esa condición. No podemos. Es imposible que Dios, que es luz, habite junto a las tinieblas que somos nosotros cuando estamos muertos en delitos y pecados, separados. Muerte física, sabemos que cuando una persona muere, el alma se separa de su cuerpo. Es otro ejemplo de separación. Y por último, la muerte eterna es eterna separación de Dios por los siglos de los siglos. Entonces, una consecuencia de la muerte, del pecado, es la muerte, que significa separación.
Muy bien, estas consecuencias, todas ellas son terribles, desastrosas, ¿no es cierto? Deben hacernos pensar, wow, ¿qué es esto? El pecado mancha, contamina todo mi cuerpo, me contamina por completo en mi mente, en mi corazón, mis ojos, mis oídos. Todo mi cuerpo es manchado por el pecado. Esclaviza. El pecado nos hace esclavos. Y aunque la gente piense que vivir haciendo lo que se le da la gana es libertad, la palabra de Dios nos enseña que la verdad es que somos esclavos de esas prácticas pecaminosas de las cuales no nos podemos liberar. El pecado ha traído como consecuencia el haber sido destituido de la gloria de Dios, el no poder participar de la gloria de Dios. Y por último vimos que el pecado ha producido muerte, separación en nosotros. Ahora, si se dieron cuenta o recuerdan, cuando yo leí el texto en Romanos 6:23, solamente me quedé en la primera parte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Para ver lo que es la consecuencia. Pero luego este texto continúa con algo glorioso, con algo maravilloso, que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Y allí nos menciona claramente, vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Claramente nos dice la palabra, tú no vas a hallar la vida eterna por tus medios. No. ¿Se acuerdan? La clase pasada es por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios ofrece un regalo. Dádiva significa regalo. Dios ofrece un regalo. Es la salvación. ¿En qué consiste esa salvación? Bueno, Él ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Y esto nos va a dar pie a la última parte de nuestro estudio el día de hoy, que tiene que ver con la solución. La pregunta es, ¿cuál es la solución? Hemos visto todo lo que implica el pecado desde el inicio. El pecado significa errar, el blanco. El blanco es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Nosotros no podemos satisfacer la voluntad de Dios porque somos pecadores. Y en nuestra vida constantemente estamos errando el blanco, yendo en contra de la voluntad de Dios. Hemos visto que el pecado es infracción de la ley, el pecado es hacer lo malo, no hacer lo bueno, sino lo malo. Hemos visto que el pecado no proviene de fe y que quebrar un solo punto nos hace culpables de toda la ley. Es decir, que no nos podemos escapar, todos somos pecadores de una u otra manera, ya sean pecados escandalosos, pecados que causen hasta cierto estremecimiento, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Mentiras, malos pensamientos, rencor, ira, maledicencia, griterías, todas esas cosas son pecado. Hacer acepción de personas, también la palabra nos enseña en Santiago que es pecado hacer acepción de personas. Preferir a unos en vez de otros, a este sí, a este no, eso también es pecado, aunque a ti te parezca normal, ¿no? Como parte de los pensamientos de este mundo, que bueno, todo el mundo lo hace, entonces no es pecado. No, las cosas no son así. El pecado es estar en contra de la voluntad de Dios, errar el blanco. Y vimos pues cuáles son las consecuencias terribles del pecado. Nos mancha, nos contamina, nos separa de Dios, produce la muerte en esas tres formas, ¿no? Muerte espiritual, muerte física y la separación eterna de nuestro Dios, por la eternidad, separados de Dios. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí está la solución. Dios nos ha dado la solución. Y vamos a leer estos textos
para poder ver de qué se trata esa solución que Dios nos ha dado a este terrible suceso en nuestra vida, el ser pecadores. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para darnos solución, para darnos salida? Vamos a ir a Romanos 5:8. Es un texto conocido, seguramente ustedes se lo saben de memoria. Lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo, ¿se dan cuenta? El justo, el único justo. Nosotros en Romanos 3 hemos visto que dice la Biblia: no hay justo ni aun uno. Ninguno de los hombres es justo. Nadie podía ofrecerse en esa cruz para expiar los pecados de ningún hombre, ninguna persona. El único justo, Jesús, el Hijo de Dios, Él se ofreció. Su sangre fue derramada. La sangre del justo por los injustos. Hebreos 9, del 13 al 14. Dice así la palabra de Dios: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesucristo derramó su sangre para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Porque cierto es que aunque mucha gente pretenda disculpar sus pecados o pretenda de alguna forma justificarse en que todos los demás lo hacen, la conciencia que nosotros tenemos nos acusa. Y el pecado puede llegar incluso a arraigarse tanto en nosotros que nuestra conciencia sea cauterizada, dice también la palabra de Dios, haciéndonos cada vez menos y menos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Necesitamos libertad. Y gloria a Dios por Jesucristo, que en su inmenso amor fue enviado a este mundo para ofrecerse como sacrificio perfecto, el justo derramando su sangre preciosa por los injustos, por los pecadores, como tú, como yo, que necesitan desesperadamente un Salvador. La solución nos la ha dado Dios en Cristo Jesús, su Hijo, el sacrificio perfecto en la cruz, derramando sangre perfecta para limpiar de todo pecado a los que creen en Él. Hebreos 9:28 dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Él fue ofrecido una sola vez. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz es perfecto, no necesita ser realizado otra vez más. Cuando Cristo murió en aquella cruz, Él mismo lo dijo: consumado es. La obra de salvación ha sido consumada en Cristo, en su sacrificio perfecto en la cruz, para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. La solución la ha dado Dios. ¿Cuál es esa solución? Vamos a escribirla aquí. La solución es el sacrificio perfecto
el justo por los injustos. Así es, tú y yo debíamos pagar por nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero ningún injusto podía morir por sus propios pecados. Tenía que morir el justo por los injustos. Y ese justo es el Señor Jesús, el único autor de salvación, por medio del cual puede dar libertad a los oprimidos por el pecado, a los esclavizados. Todos los hombres esclavizados a sus pecados encuentran libertad al creer en el justo que fue ofrecido por los injustos una sola vez para siempre, para llevarnos a Dios. Eso dice lo que hemos leído en Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Para llevarnos a Dios. ¿Se dan cuenta que sin el sacrificio de Jesús es imposible acercarnos a Dios? La palabra de Dios dice que Cristo Jesús murió en la cruz, se ofreció para llevarnos a Dios, porque es el único medio de salvación. No hay otra forma. Es por medio del Señor Jesús. Gloriosa solución que Dios nos ha dado. Ahora, vamos a terminar reflexionando en estos 3 últimos versículos. Vamos primero a Salmo 130, versículo 3. Salmo 130, versículo 3 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Jehová, Dios, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Habrá alguien que pueda mantenerse bajo el escrutinio de un Dios santo y puro? ¿Habrá alguien que pueda mantenerse en pie delante de un Dios que es puro y santo? Si ustedes han leído Apocalipsis, en la primera parte, en el capítulo 1, cuando Juan, el apóstol de Jesucristo, tiene la visión del Hijo del Hombre, dice la Biblia que cuando él lo vio, cayó como muerto a sus pies. Cayó como muerto a los pies de Cristo. ¿Recuerdan cuando Isaías tuvo esa visión también de Dios en su gloria, en su majestad? Y él dijo: soy muerto, porque hombre inmundo de labios, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, ha visto a Dios. Soy hombre muerto. Es que tú y yo, delante de Dios, no podemos mantenernos en pie. La gente hoy en día se ufana, piensa de manera necia que puede de alguna u otra manera salirse con la suya. La Biblia dice en el libro de Nahum que Dios no dará por inocente al culpable y que nadie podrá esconderse de su juicio, porque Dios es justo. Así es nuestro Dios. Él es un Dios de amor y justo, y nunca deja ninguno de sus características, ninguna de sus virtudes por un momento. Él es así todo el tiempo. Amor, justo, santo, puro. Y todas sus características en conjunción, porque Él es perfecto. ¿Quién podrá mantenerse delante de un Dios santo si Él mirara nuestros pecados? Pero más adelante dice: pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová,
porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Gloria a Dios. En él hay redención. ¿Qué significa redención? Él mismo ha pagado con su sangre, el Señor Jesús con su sangre, el precio por nuestros pecados para redimirnos, para que ya no seamos más esclavos del pecado, sino que ahora le pertenezcamos a Dios, para llevarnos a Dios. Hay abundante redención en Él. ¿Se dan cuenta? No podemos permanecer en pie sin mirar a nuestros pecados, pero gloria a Dios porque en Él hay perdón y abundante redención para aquellos que se acercan a Él por medio de Jesús. Si tú crees en el Hijo de Dios, verás salvación, tendrás vida eterna. Juan 3:17. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Hijo de Dios fue enviado a este mundo para salvar al mundo, pero para salvar al mundo por medio de él. Muchos creen que por el simple hecho de que Jesús vino y murió en una cruz ya salvó a todos. Bueno, él vino a salvar, sí, pero la salvación es por medio de él. Es por medio del creer en él. Y como vimos en la primera clase, creer en Jesús no simplemente es saber que existe o decir, sí, yo sé quién es Jesús, claro que creo en él, de la boca para afuera. Creer en Jesús significa una entrega total a él. Esa es la forma, es la solución. Pero versículos posteriores en Juan capítulo 3, los versículos 18 y 19, dicen lo siguiente, que debemos considerar. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. Jesús es la luz del mundo. Él vino a este mundo para salvar. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La verdad es que el hombre ama su pecado, ama su maldad, ama su pecado, ama estar así, quiere seguir así, quiere vivir así. Incluso muchos quieren creer en Jesús, pero seguir con su vida mundana. Quieren seguir con una vida que va en contra de la voluntad de Dios, pero quieren seguir a Jesús porque solamente están interesados en el beneficio de la salvación. Pero no funciona así. Yo me acerco a Él porque lo anhelo a Él y reconozco que lo necesito a Él. Y eso produce salvación en mí. ¿Recuerdan lo que leímos en Mateo capítulo 7? Cuando Jesús les dijo a esos hombres que habían hecho milagros, que habían echado fuera demonios y que lo llamaban Señor, les dijo: nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Es decir, pecadores que viven en su pecado porque aman su pecado. Esa es la verdad. Antes de que Cristo venga a la vida de una persona, esta persona vive pecando y le parece de lo más normal, así como vimos en esos pensamientos plasmados en mi pared. Todo el mundo lo hace. No, yo no me siento mal, no hago daño a nadie, o sea, eso no es pecado. Porque ya nos gusta, es parte de nosotros. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
Pero la Biblia dice que si tú oyes la voz de Dios y vienes a Él en arrepentimiento y fe, crees en Jesús, tendrás salvación, tendrás vida eterna. Ese es el regalo de Dios, la solución de Dios para el pecado. Después de haber visto todo este tema relacionado al pecado, haz una reflexión, un análisis personal. ¿Eres de Cristo? ¿Le perteneces a Él? ¿Tus pecados han sido perdonados? ¿El Señor Jesús es tu Salvador? ¿Has sido libertado del pecado? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Y si no estás seguro, no estás segura, te invito a analizar tu vida. Detente en este tiempo que tenemos para reflexionar, para pensar con la palabra de Dios y lo que hemos leído. ¿Estás en Cristo o no estás en Él? La palabra de Dios, y esto es para terminar, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son aquellos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne porque han pasado de muerte a vida, porque han sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. El único que puede hacer eso es la luz del mundo, Jesús. Él es el único que puede trasladarte de las tinieblas a su luz admirable si crees en Él. ¿Amas más las tinieblas que la luz? La luz ya vino a este mundo. ¿Amas a Jesús? ¿Reconoces quién es Él? ¿Le sigues? Espero que así sea, amigo, amiga que me estás oyendo. Que Dios les bendiga, y a mis hermanos y mis hermanas que están siguiendo el curso, les haré llegar las tareas, como nosotros hemos estado viendo las tareas de la clase número 1. De la misma manera, la tarea referente a la clase número 2 se las haré llegar para que podamos ahondar un poco más en el tema. Y cualquier otra pregunta que ustedes tengan, cualquier duda, ustedes nos la pueden hacer llegar. Este espacio es para todos los que están interesados en compartir la palabra de Dios, en crecer en el conocimiento del Señor y ser alimentados por su palabra. Que Dios les bendiga.